Horizontes de nuestra América, desde La Habana nos estamos saludando con este ruido ambiente de los carros pasando y estamos invitándola a que vean el espacio de lecturas contemporáneas de poesía que conduce Ricardo Alberto Pérez y que tuvimos el placer de compartir ayer con la poeta Charo Guerra. Va a haber un momento especial, estamos en el mes de la poesía, así que posiblemente los encuentros que hagamos este mes en Horizonte de Nuestra América los tengamos con varios poetas. Esa es la sorpresa que les queremos dar. Vamos a tener también los invitados que trae Cari Crane desde Córdoba y este abrazo inmenso que les damos a ustedes para recorrer juntos los horizontes de Nuestra América al hombre de Cabina 11, Janet Eureka, Cari Crane, Katy de Alfonso y este servidor, Cari Bienvenidos a todos. Después de algunos cambios horarios, de día, de meses, pues nos reencontramos en este espacio de lectura de poesía contemporánea. Y hoy tenemos el grandísimo placer de tener como invitado a Charo Guerra, que nació en Limolán, no voy a decir el año, y que bueno, viene también llena de ternura y de matanceridad, que es algo que también Zamora conoce muy bien. Y entonces, sin duda, es una de las poéticas más singulares, minimalistas, y que realmente la poesía de Charo es una poesía que hay que prestarle atención, porque mucha de su fuerza está entre líneas, en su espontaneidad y sobre todo en esto que mencionaba de las cosas que para mucha gente pueden ser pequeñas. Pero cuando uno se enfrenta con seriedad a esa poesía, entonces en ese minimalismo, en esos microrelatos, como a ella también le gusta hablar de lo micro en su poesía, pues va descubriendo una voz verdaderamente notable y trascendente. Entonces, nada, sin más preámbulos, eres dueña de la voz y puedes comenzar a leer cuando quiera o a decir lo que quiera, en fin. Primero, bienvenida. Agradecerte por la invitación, por la defensa de este espacio, por la resistencia, de verdad. Uno se siente como comprometido con tu actitud, digamos, con tu persistencia, ¿no? De los vencidos, ¿verdad? Es una actitud importante, ¿no? Y agradecer a quienes están, a todos los que vinieron, porque es un esfuerzo enorme, la verdad. Es un esfuerzo grande, hasta de Soleida, que vive aquí en La Habana. Un gran placer también. Muchas gracias. Entonces, bueno, muy agradecida. Voy a leer, y además, gracias, Richa, por nada. Algunos poemas nuevos que están en proceso, pero bueno, quisiera leerlos. Baladas en gerundio. A medianoche, al amanecer, durante el santo día, baladas emergiendo del subsuelo, melodías cantadas o escupidas, multiplicando el gen de la violencia, trasfondo de ruidos guturales donde la boca es apenas conducto, trucando nuestra rabia, vileza, desesperanza, confusión contra inocentes que irán ejercitando el arte de la sed. Lo vendo casi todo. ¿A quién podría interesar un tiempo llamado el de la gloria, ahora que se quiere borrar sin aceptar que fue desvanecido por nosotros mismos, ante los ojos atónitos de nadie? Voy a abrir un bazar, en la puerta cuelgo este cartel, lo vendo casi todo. No busco compensaciones, las heredades sobran, incluso este dolor que ocupa espacios circulares e infinitos. Mientras verifico algunas transacciones, el cartel que he colgado sigue exigiendo la nota dorada de sección, menos el alma.
Entonces ahora leo algo de este libro, Una de los pobres. Se me enojaron todas las cosas en el trayecto. Cenital de las ciudades es un poema dedicado a María. Nadie quiere ver el espectáculo de la bestia estresada por la proximidad de la navaja y el comercio de nervios. Antes que hieda vendrán los empleados a sepultar despojos en las escarpaduras, desangramientos múltiples, detritos que contaminan la ciudad. Los edificios no dejan avistar la periferia donde el viajero intuye la intimidad profunda en tonos escarlata. De humo platinado se alzan las columnas en las tesorerías y en los palacios de gobierno. Hay paredes de agua, pedazos de murales y versiones de historias oficiales donde domina el áureo. Está en el oro la protección del oro. Una concentración de lluvia ácida almacena toxinas en los escurrideros de los bordes. Ni un grano de impureza caerá sobre el viajero. Su iris se place en la epidermis, en la Biblia cromada que registra el ocio y muestra sobre la página placas de bronce, fechas, nombres, estilos. Bueno, hacer este trayecto de Medado, ¿no? Pasar por Centro Habana, me hace pensar en la lectura de este poema. Hombre que pide. He visto el rostro del hombre que pedía envuelto en su miasma protectora, el pelo ensortijado y libre, haciendo ostentación de un abandono artificial. Podría ser una escultura o exhibir el brillo y el volumen con que se anuncian los cosméticos. La tela rasgada, repartida en el cuerpo, apenas restringido y saludable. Que no padece la vergüenza, es el hombre que pide, nada más, sentado horas en la acera. ¿Por qué está allí? No importa. Viene solo a que caigan las monedas. Es él, frente a la iglesia, en los portales nauseabundos, en La Habana del centro, en Bogotá o en Lima, en San Petersburgo, eligiendo como fondo los violines, claxones inclementes, pregones de la miseria, el hombre que pide a la entrada del metro o en cada cementerio del mundo, marcado por la pátina de los desamparados. Llueve, suceden cataclismos, avisa la modernidad y sus progresos y nada varía el despropósito de un ser petrificado, nacido para algo como esto. Igual sería antes, igual sería después. Con su brazo automático el hombre adopta el mejor porte, hacia adelante tiende las infinitas manos que guardan con dignidad moneda futura, palmatoria, estampas, escapularios. Es él, en cualquier espacio del planeta, reverenciando el gesto de la dádiva para calmar quién sabe qué. ¿Tú me dices cómo voy? Sí, podemos ir comentando, ir hablando. Cuando uno se adentra en la lectura de tus libros, yo la sensación, ¿no? Una sensación que me gusta como lector, ¿no? Es que yo me enfrento a una especie de ritmo interior. En tu poesía hay no hay ningún obstáculo, uno como siente como una ligereza. Por momentos siento que puede ser con el modo en que cortas los versos, pero uno y otro poema van repitiendo esa especie de ritmo, yo llamo ritmo, digamos, de liviandad, de ligereza. Está inclusive, cuando estás hablando de cosas dolorosas y densas, las lleva siempre a ese ritmo, a esa suerte de lo que Calvino llamaba la levedad, ¿no? En términos de escritura. Entonces, ¿cómo te va eso? ¿Ha sido algo consciente? Ese modo de, o es algo que te ha nacido y tú has querido seguirlo? Una voz interior que, digamos, no soporta versos extremadamente largos, por lo menos yo tengo esa sensación. Vas escalonando, vas buscando, y eso para lector, inclusive te digo, cuando estás gravitando con cosas de más
densas, ¿no? Uno pues sigue sin sentir obstáculos en la lectura. Bueno, ¿Es consciente o es algo? te digo que me llama la atención todo eso que me dicen, no decir que me gusta, no, siente que has hecho una lectura que tiene un punto de vista interesante para mí, ¿no? O sea, uno empieza a descubrirse a sí mismo a través de los otros. Y en relación con la escritura, para mí es bastante difícil escribir. Yo no soy una persona que escribe con facilidad, que me conformo, yo me demoro mucho en conformar un libro, porque sí, ¿cómo decir? Primero es como soltar todo lo que uno tiene dentro, ese ritmo interior, a lo mejor así, esa espontaneidad, y después un poco modular, pero no en función de una estructura pensada, razonada, lista o obedeciendo a normas, a modalidades, sino obedeciendo también a mi voz interior, o sea, a redondear, a perfilar la idea que yo quiero. Tiene que ser, lo que yo quiero expresar tiene que ser honesto con lo que yo quiero, o sea, lo que yo termino de decir, lo que yo acabo de escribir, lo que ya yo pasé en la computadora, a la máquina antes, lo que yo decido que es ya un poema, tiene que responder a esa voz interior primera, que me hizo, que me hace, que me está forzando a escribir, ¿no? Eso es un tema creo, de honestidad, ni siquiera intelectual, es una coherencia conmigo misma. Lo que justamente tú hablas de la voz interior, y yo creo que sí, que lo que finalmente decido que puede ser publicado, puede ser leído, debe responder a mi necesidad de tratar algún asunto, y que ese asunto sea recibido aproximadamente como yo quise decirlo, o sea, no que en el camino se vaya convirtiendo en otra cosa. A veces uno empieza a escribir un texto y en el camino ese texto va generando otros textos que a veces te enriquecen, pero si tú pierdes la línea de pensamiento, si la línea de pensamiento se desvía, entonces para mí no es válido. Por eso yo creo que es por eso que me demoro tanto en decidir que un libro debe estar ya terminado. Incluso a veces, como me ha sucedido con el libro La limpieza de sangre, considero que es un libro que no está terminado porque sigo escribiendo sobre ese tema, sigo tratando esos temas. Cuando ya el libro iba a salir publicado, yo tenía escrito un prólogo para ese libro, porque es un libro muy importante para mí, porque es como mi propia esencia, ¿no? Humana. Pero después dije, no tiene sentido que yo me aparezca en la editorial cuando no hay papel, cuando no se está con un prólogo para incluirlo en un libro que, bueno, se está publicando bajo otros conceptos, ¿no? Que ya la editorial tiene decidido de tal manera. Y sí, eso es lo que me sucede. El camino va. En eso que dices también hay algo que quiero comentarte, ¿no? Que creo que lo que dices un poco cuando hablas de que el poema no se desvíe hacia otra. Veo que a veces tiene cierto gusto por el poema seriado, es decir, el poema que no se acaba en una página, en un texto, sino que tiene 1, 2, 3, que tú vas seriando el poema y que ahí como que alcanza una redondez tu discurso, como que siento que eso te da cierta alma, cierta comodidad para eso mismo, para poder concretar con exactitud cómo es eso más o menos el proceso. Y es que quizás lo que digo, verso, vamos a decir, verso blanco, verso libre, o lo que escribo, que no sé si necesariamente tiene que ser definido por el género, quizás es lo que yo quiero decir en prosa, o sea, en nada, no necesito de
circunscribirme a un género. Entonces, necesito esos espacios. Un poema breve es importante pero no siempre tú logras en el poema breve, el poema expresa tu pensamiento, pero no logras decir todo lo que quieres. Y entonces quizás empiezo a escribir y quizás efectivamente necesito hacer incluso ahora. Me sucede lo mismo con lo que estoy escribiendo. Necesito seguir ese tema, necesito aportar más detalles, contextualizar un poco, como si fuera cuento a lo mejor, como si fuera relatar una historia, como si fuera una conversación, como si fuera una confesión. Entonces, de ahí que quizás es lo que sucede y me parece que también, no solo eso, los seriados, sino que no puedo parar, es muy extenso el texto o sea que esa síntesis la logro, pero en una extensión, creo que trato de conseguir esa síntesis, pero no la puedo lograr en 4 líneas, en 4 versos, 5 versos. Necesito escribir más. ¿Puedes regalarnos otro poema? Bueno, entonces voy a leer este poema que también tiene esa misma serie. Se llama Cementerios y está dedicado a Magdalena Tierra y tiene una cita de Ángel González, dice: eran aquí rumor y más allá silencio, llanto remoto, muerte desterrada. El poema se llama Cementerios. 1. En el cementerio de Montparnasse, mi hija dejó una carta encima de la tumba de Során. La vio volar quién sabe a cuáles rumbos. Aseguró con piedras una pluma de colibrí para Margarito y Serrat, 2 boletos de tren para Cortázar, corazones de papel para Rimbaud y Verlaine y una vieja postal de La Habana para César Vallejo. 2. En el cementerio de mi pueblo a principios de siglo, eché una piedra en el santuario del cobre, al hoyo donde depositamos las cenizas del hermano que fue mi hijo, del mismo modo que lo sería mi madre. Su cuerpo de hombre joven flotó sin vida en las aguas de la bahía de Fort Lauderdale. El suceso anuló mi teoría acerca de la inmortalidad. Era apenas un puñado de polvo en la hornacina de sándalo rojo que viajaba amarrada a una cuerda en dirección al fondo. Seguía el lento movimiento de la cuerda y el paso brillante con que la piedra grávida anticipaba su liturgia. Duró fragmentos de segundos aquel trayecto en el mismo lugar donde mi padre y los suyos depositaron sus huesos. 3. Una mañana, en plan necroturismo, bailé y anduve irreverente por las calles del cementerio de San Cristóbal de La Habana hasta encontrar la tumba cuyo epitafio en mármol refería nombres iguales de quienes seríamos los padres de mi hijo. 4. Los cementerios son el para siempre, la auténtica casa de los hombres. Allí estaremos esperando el retorno de las cartas, los boletos, las plumas, los dibujos, ramos de flores amarillas o algún amuleto de sosiego. Entonces, oración. Tú que bendices y cubres nuestra casa, lo que nombramos casa, porque los túmulos brillantes, imitaciones de la suntuosa Navidad, colgando de los márgenes,
cajas de fósforos a punto de estallar, hacia arriba, hacia abajo, inclinadas. Da lo mismo porque todas descienden, no deberían recibir el que es un bello nombre, casa. Tú que sabes cómo convivimos en esta incoherencia, este orden en caos, y vamos haciendo con calma lo que llamamos vida, aleja la oscuridad, expulsa el tufo de carroña con que hemos endurecido nuestro inocente paladar. De la escala es el centésimo. No hagas sitio a los dioses modernos que querrán humanizarnos, compartirnos, exhibirnos como reliquia de tu misericordia. No nos dejes usar las letras de tu nombre y acércate a nosotros, Madre. Haz que desconfiemos del decorado primoroso, de las palabras pulcritud, glamour, felicidad, de quienes solo colocarán alguna luminaria en la pradera para ganar la paz, y de otros que seguirán lucrando a merced de tu imagen. Todo lo que pedimos sea ahora, sea hoy. Obsérvanos y déjanos enmendar con provisionalidad el horror de este mundo. Señora nuestra de Loreto, inspirados en ti y en la fe de tu nombre y en la evidencia de tu gracia, Madre nuestra. Bueno, yo he querido traer esta carta del tarot de Marsella, que es el arcano 12, el colgado, el pendurado, bueno, de pendido en francés. Y no por gusto, ¿no? Esta carta está en la portada de tu libro de limpieza de sangre. Pero además, más o menos, se dice que esta carta representa la entrega total, la humildad, la generosidad, vivir para los otros. También el sacrificio voluntario, no solo por las personas, sino por causas, en fin. En tu poesía yo también siento algo de eso, y yo creo que esta carta te representa bien, que está bien puesta en el libro, por Silfredo. Entonces, bueno, brother, la luz. Habla un poco de eso, de cómo es esa relación entre la vida de Charo, esa entrega que sabemos, con toda esa humildad y la poesía. ¿Qué lugar lo ocupa la poesía en esa entrega? Háblame un poco de eso. Chico, mi vida es muy sencilla, lo más sencillo, la vida más común de cualquier ser humano que pueda conocerlo. Y nada, dentro de eso, sí, creo que es genético, no sé, pero cuando hago algo me dedico a, sí, le presto verdaderamente, le pongo muchas energías a cada cosa. No sé, lo veo como el único comportamiento posible en un ser humano. O sea, por eso no me resulta muy natural que tú me llames la atención sobre eso, porque me parece una conducta normal, ¿no? Que las personas vivan, no tan quizás como tú lo has, quizás me has exaltado mucho. Normal, mi vida es muy... En algún momento de tu poesía ahí se habla también como que hasta qué punto el individuo tiene conciencia de la realidad. Es decir, esto ya está teniendo que ver con lo que te está pasando, con lo que te pregunté. A lo mejor tú no tienes conciencia, te parece a una cosa, Leila va a hablar después con esto. Te parece una cosa muy, digamos, natural tu actitud, sin embargo eso es natural, pero a la vez es algo elogiable y es algo que te distingue, ¿no? Bueno, Es decir, en un momento dado tú dices como que uno vive una realidad de la cual no tiene un dominio total, uno no puede tener una claridad total de esa realidad y por supuesto de sí mismo, del protagonismo, del papel que uno juega, del actor que uno es dentro de esa realidad. Y un poco yo creo que eso es una preocupación también de tu poesía, ¿no? En alguna medida. Yo verdaderamente te digo, me da, por tus palabras me estás haciendo ganar el día, porque uno se siente que lucha contra uno tiene tantas batallas diarias, ¿no? Y entonces lo que tú me dices, bueno, me da
mucha alegría, porque bueno, no es vanidad, sino que uno necesita un incentivo para dar el siguiente paso, ¿no? Pero yo creo, te digo que lo que yo hago me parece lo más sencillo del mundo. Todo lo que yo pueda hacer en mi vida es muy sencilla. Sí, creo que a lo mejor hay una disposición, como te decía, genética, mental, para algunas cosas que te hace dedicarte, ¿no? Algunas parcelas te dedicas a eso, entonces la poesía tiene dentro de mi vida un lugar muy importante. Yo no uso la poesía, ¿sí? No la uso, pero ella me sirve. Yo no lo hago, no la busco para que yo no la quiero esclavizar, como si fuera un ser. No la esclavizo, no la uso para mí, no la estoy usando como si fuera una facilidad para poder, pero sí reconozco que la necesito para vivir y que me da una compensación espiritual grande, que encuentro en la poesía una felicidad. Puedo encontrar una felicidad que que fácilmente he perdido en algunos aspectos de la vida, en algunos momentos. Un ser humano está expuesto a muchos sucesos, algunos demasiado tristes, y la poesía te da, como para un pintor, una obra, o sea, lo que te presenta, la creación para cada ser humano, ¿no? En este caso, para mí, uno de esos refugios es la poesía, pero también hay muchos refugios en mí que pueden ser darle comida al gato, ¿no? También, no estoy comparando una cosa con otra. Sí, no, a mí me pasa, pero los gatos te salvan también. Eso también es la poesía. Es también la poesía, poesía, pero toda bueno, esa acción, ahí hay una carga tremenda, ¿no? De humanidad, aunque parezca simple. Entender pero es es que así, ¿no? a ver, me está pasando ya ahora, después de tener los 60 más, que antes, ¿no? Antes era un poco con eso, no es. Pero el entender la vida de un animal como tal es una cosa grandiosa. Me está pasando con unos gatos que tengo a mi alrededor todo el tiempo. Llegando a la sabiduría. Y me siento súper bien, ¿no? Siento que como que me siento mejor persona, ¿no? Exacto. O sea, eso me da como un equilibrio. Tienes una historia. Puede ser una fantasía más, pero bueno, me sirve. Entonces, Hasta los apagones son menos duros con la poesía, si no existiera, si no fuera un poeta menos maduro todavía. Uno se obliga a tener cargas para poder leer, para poder hacer algo en ese tiempo, ¿no? Que es un tiempo verdadera muerte. A ver, esto es porque voy a dar clase, pero es real, ¿no? Las personas que viven una vida más, no diría normal, sino más chata, más plana, es decir, que la vida, comprar en el mercado, hacer el dinero, no sé qué. Yo me he dado cuenta de que están en este momento más sufridas, ¿no? Es algo muy raro, que sí. El sufrimiento es grande. Después es grande igual, pero después no sé cuántos percances, que no pudiste el cajero, el apagón, no sé qué. Descubro que no he visto una película de Jim Jarmusch, si la voy a ver ahora, ya eso Te da. sí, me da. De paz. Tengo que tener batería todavía de eso, pero bueno, intento tenerla, pero la veo y mi hija está pasando igual, me alegra muchísimo, ¿no? Y que vaya por ese camino y que tenga esa también. Es buscar un refugio, es buscar algo que te pueda compensar, es buscar la paz, realmente. Entonces, imagínate, Richard, el apellido mío es muy complicado. Implica ciertas cosas. Tú vienes al mundo con un apellido, guerra. Entonces, bueno, eso parece que no, pero Las palabras construyen. sí. Sí, perdón, pero Viene con una historia. hay unos secretos de eso, pero Bueno, no puedo. alrededor de la etimología de la Pero palabra. me puedes contar. ¿Quieres contar? No quiero. Hay poco tiempo, no quiero. Alrededor de la etimología de las palabras, que bueno, sacas eso de guerra. Yo, caminando un día por Maganza, vamos a ver los
matancero. Matanza, fíjate, matanza. Con Israel. Una matanza. Con Israel Domingo. Con Israel. Israel me dio una, digamos, magistral charla sobre el origen de la vida de Matanza, la evolución de Matanza, todo lo que ha pasado en Matanza, esos esclavos que fueron para él tiene que ver mucho con que Matanza se llama Matanza. Y todo, que hay algo, bueno, todo esto lo menciona para el hecho de, ahorita hace un rato hablabas de este libro, de todo eso que es tu vida también, ¿no? De la religiosidad, de lo ancestral, que en este caso lo veo también más bien como tu propia biografía, pero que de todos modos pasa por ese lugar que es Matanza y que todo eso está muy acentuado ahí, ese sentido de lo religioso, como Matanza y Limonar y todo eso, los andenes, cada vez que veo a algún matancero ilustre, eso, los andenes, García Vega, Damaris Calderón, inclusive cuando veo cosas que ha hecho a un tiempo atrás un artista como Ezequiel Suárez, que es también de Hawái, hay algo muy peculiar de Matanza, de eso, de los trenes, de la religiosidad, los puentes, de todo lo que se sabe. ¿Cómo eso tú crees que ha intervenido en tu poesía? ¿Hasta qué punto eso te ha influido? Bueno, chicos, mira, más relajadamente te digo, porque yo no soy de mucho, pero bueno, yo creo que la persona que escribe, que empieza a escribir, yo empecé a escribir cuando yo era muy niña, porque te digo, yo necesitaba, o sea, en la época que tenemos 64, no existían libros casi, o sea, no existía ni Amparo Castillo, por ahí, por esa zona. Entonces, tú para comprar, no sé, es que siendo yo niña en sexto grado es que inauguran una librería en Limonar, o sea, lo veo, estoy hablando de un pueblo, ¿no? Y de un pueblo que se fue perdiendo, porque los pueblos a veces han tenido épocas muy buenas, gloriosas, lo tuvo, y después eso se va perdiendo, después se recupera, así es la historia. Y mira, por ejemplo, yo estaba en sexto grado, inauguraron esa librería, existía por supuesto una biblioteca en la escuela, y empiezan ¿te acuerdas las 10 instituciones culturales de Hart, que la gente en algún momento han criticado, etcétera? Eso fue fundamental, porque entonces en el Central Azucarera había, en el Central Limón, en la que yo iba todos los fines de semana de mi vida, inauguraron una biblioteca, y bueno, ese tipo de cosas. Los pueblos son, la visión del pueblo nunca se va de una persona que ha nacido en un pueblo y después escribe. Yo pienso que, bueno, quizás también sucede en la ciudad, en fin, el contexto define lo que uno escribe, pero el pueblo es muy importante. Entonces yo tuve una época de grupos de amigos, de muchas andanzas, entonces íbamos por todos los lugares del río, de Mataperro, ¿no? Vamos a decir. Y entonces íbamos al puente, hay un puente, el puente Caníbal, que enlaza con Matanza, pero hay una parte que sale a Limonar y debajo está el río Caníbal, nosotros íbamos caminando, pasábamos por el cementerio, y todos esos lugares van definiendo, porque son cosas que uno tiene como prohibidas a esta edad. Y subíamos por la pata del puente. Yo soy extremadamente miedosa, pero yo me sentía obligada por el grupo, ¿no? Porque el grupo. Y entonces, una pata del puente grandísimo, con una escalera, y tú subías, los demás, los líderes, yo nunca fui líder del grupo, querían subir y yo me tenía que aventar, porque si no. Y entonces yo subí por aquella escalera, eso fue algo impresionante para mí. Cuando llegamos arriba, pasaba el tren, o sea, el tren estaba pasando por aquí, era un peligro, una cosa tan peligrosa para uno, una locura de muchacho. Y eso para mí fue impresionante. O sea, la visión del tren no es solo cuando tienes que usar el tren, ¿no? Sino la visión del tren y el peligro,
en la geografía del pueblo. El pueblo tiene cosas muy interesantes, ¿no? La historia de los Chaltrán, estaban todavía en aquella época que yo era niña, los paisajes estaban ahí, lo que había pintado, los paisajes pintados por los hermanos Chaltrán, todo eso te va dando y existían sucesos y cosas. Una mitología, a veces. Sí, te va creando una historia que tú la vas uniendo a lo que tú vives en tu contexto. Y te va, y yo empecé a escribir y escribía mis propios libros infantiles, porque yo no tenía libros de princesas y de príncipes, yo solo los escribía yo. Entonces, eso fue como un ejercicio. Yo recuerdo que al lado de mi casa, ahora me hago por hablar, yo no nada, al lado de mi casa vivían unas personas que me querían mucho y siempre tuve, gracias a Dios, mi colegas, todos ellos me quieren. Pero bueno, desde niña tenía esa gracia, vamos a decir, que me acogían bien. Y entonces en frente tenía, por ejemplo, mucha gente, bueno, para qué hablar. Pero ¿de qué está hablando? De lo que escribía. ¿Cómo influye el contexto en la escritura? Exacto, los de al lado tenían, en la familia de los de al lado vivían cerca de la Casa de las Américas. Y imagínate, claro, esa gente no tenía nada que ver con la literatura. Y ellos leían lo que yo escribía y decían, esto hay que llevarlo a la Casa de las Américas, como si eso, ¿sabes? El disparate. Esto hay que llevarlo a la Casa de las Américas. El disparate total, como si eso fuera una casa de cultura, como si fuera un taller literario, una cosa. Y yo decía, yo era niña, pero yo decía, no, esto es demasiado. Está exagerado. Sí, ya yo era una niña, pero yo sabía que no, que era demasiado pretencioso, ¿no? Y entonces me alentaban ellos porque se sentaban a leer lo que yo escribía, porque también había pagones y también había noches de sentarnos en los portales, todo eso. Y entonces yo fui encontrando, te decía, en la escritura una manera de hallar la paz. Es eso, realmente es hallar la paz. Lo que uno creo que es lo que más busca el ser humano. Bueno, que se considere más o menos normal, y yo creo que estoy en mi casa, que estoy ahí. Un fármaco Entonces, para hablar. yo busco eso, busco la paz, una compensación, una explicación, porque uno no puede pretender la vida. Uno quisiera que hubiera transcurrido de una manera, pero ha transcurrido de otra. Pero ese vacío no te puede dañar, ese vacío no te puede abarcar, esa inconformidad no puede hacerte un ser humano detestable, sino todo lo contrario. Entonces, esa es verdaderamente, esa es la razón. Y el contexto de los andenes, de los trenes, toda esa necesidad de viajar, el pueblerino siempre necesita ir a la ciudad, o sea, ir a la ciudad era, tú sabes, era otra categoría. Ir a la ciudad de Matanzas. Matanzas tiene una historia muy importante, que no es solo la matanza de los esclavos, la matanza de los canarios, porque los canarios que fundaron Matanzas, hay también una comunidad que se llama Matanzas. O sea, también, a veces yo he pensado, pero yo no soy historiador, que no es solo la matanza de los indios, no es solo la matanza de cerdos, hay muchas historias relacionadas. Sí, Israel lo que se refería era como a un destino maldito, ¿no? Algo que Pero estaba hay un asignado por el destino, origen propio. hay un del pueblo. destino en ese nombre, Sí, sí. que es, o sea, los nombres definen mucho las cosas, ¿no? Es curioso cuando... Y, por ejemplo, Esteves quería cambiarle el nombre a Matanza. ¿Cuál la Rolando verdad? Esteves, ¿Y qué nombre tenía Rolando? Bellamar. Oh, Él siempre Bellamar. quiso y luchó por el cambio de nombre de Matanza. Me parece muy justo realmente, porque uno dice Matanza y no suena a que sea una matanza, pero cuando tú de verdad interiorizas el peso de la palabra es fuerte. Es muy fuerte. Como es fuerte el peso de la palabra guerra. O sea, Sí. siempre, si tú miras siempre el significado de una palabra, pues, a veces uno lee determinadas Sí, cosas. la etimología es algo que nos remueve muchas cosas. Sí, claro que sí. Y a veces uno no se detiene en eso. Es curioso cuando te puedo sorprender, cuando describías ese puente que tiene imponente al río Caníbal, nada menos que bajo
el liderazgo de René Suárez, no sé si te dice algo. René Suárez me dice René todo. Suárez me arrastraba para allá con su locura en los finales de los 80, que él Pero estaba por la con parte de Matanza. muchacha, Jacqueline puede ser. se Jacqueline llamaba Fon. Jacqueline. Sí. Amiga nuestra. ¿Eh? Lo mismo allá en Matanzas. Sí, sí. Jacqueline, amiga. Bueno, nosotros vivimos el romance de Jacqueline y de René y de toda Jacqueline. Bueno, recuerdo eso, se llamaba Jacqueline. Jacqueline fue muy linda, muy bonita Bueno, no vi nunca y más. muy buena poeta. Lamentablemente Abandonó un poco. no es que lo abandona, fíjate, ella escribe, pero Está consumida por otros fantasmas y otras realidades. otras realidades, pero Y es siempre una el gran tiempo se escritora de ve Jacqueline más. Fon. Muy Yo hablo mucho de una cosa que es el carácter. Cuando yo hablo del que tiene que ver con este tema ahora, de gente de mucho talento, pero que el carácter es importante. Un artista debe tener un carácter. Y ese carácter que Y una línea. llegó la papa, están cayendo las bombas, hay un cortocircuito, pero yo estoy escribiendo y aquí se van para el carajo. Nos llegó la papa, mira, espérate. Es como ese carácter, que te acuerdas del curso de eso, que tú estuviste en el Luiná. Define. Sí, eso hay que tener Hay que tenerlo. un carácter que tiene que ver con que nadie me saca de lo que yo soy. Y es duro a veces, porque a veces es durísimo. Y hay problemas durísimos y problemas. Yo Pero mira, pasé una época en muy relación- dura con todo el mundo. Por lo que tú me dices, es seguir en la escritura, ir a buscar las papas, como lo veo yo, También. ir a buscar las papas, cómo cuidarme de la bomba y seguir escribiendo. Y seguir escribiendo. Eso es lo ideal. Entonces, Hay que saber buscar alguien que la busca Tendré busca las nominado. papas, también es válido. Tendré Rilke, nominado. Rilke habla de eso, Rilke habla también de eso, de ese Fenómeno. carácter, Rilke habla mucho de sí, eso. de la necesidad y la decisión de De la apostar. decisión, De sí, apostarlo todo. importante la decisión. Porque Y es cuando muy algo te va a sacar, sea lo que sea, o que la gente considere que es más importante, Leila también tiene yo tengo mucho respeto en ese sentido, porque ella tiene mucha luz, que nada te puede sacar de lo más importante para ti, nada, aunque ese algo estés también definiendo tu vida y creándote problemas grandes, pero tú no te puedes dejar provocar, porque ahí vas a perder como tu centralidad, tu esencia, ¿no? Que es defender ante todo lo que tú eres, un escritor. Bueno, a mí me gustaría decir que Charo, oye, que darle una galleta para que se caiga. Y a él también, y a él también. Bueno, hay un Ángel que ha cruzado ahí y en ese espacio de soledad no confesada, los dos se han encontrado para decirse cosas ahí. Porque sí, porque a mí me interesa, mira, Charo tiene una poesía que a veces tú lees la poesía de Charo y cuando conoces a Charo, a la persona le cuesta mucho trabajo imbricar la persona que es Charo con la poesía de Charo, porque la poesía de Charo es extremadamente profunda, tiene una hondura y una construcción limpia y tiene unos mundos y unas realidades que a ti te cuesta trabajo si no tienes mucha amistad con ella, conoces mucha historia, no sabes mucho de Charo. Entonces, a veces cuando Charo tiene que leer en público, nosotros decimos, pero ese poema tan bueno, ¿por qué Charo lo deja como si fuera de otra? Es decir, que es mejor leer a Charo sin conocerlo. No, hoy ha hecho muy sin- bien. sin que lea ella. Sin que lea ella. Incluso hemos visto a gente Pero que hoy no tiene ve. los poemas fuertes, Sí. fuertes, que tú no Hoy te se ha imaginas lucido. que es de Charo. Y si tú has tenido que leer Maylan, por ejemplo, que tú sabes que es pura bomba. Y cuando Maylan lo lee, todo el mundo dice, no, digo, eso es de Charo. El problema es que ella a veces le coge miedo a los mismos fantasmas que ella ha creado, supongo yo. Y hay un momento que como uno entra a la vida tanto, nosotros sabemos cómo se entra a la vida entre todos. Por eso nos llevamos también, porque es que la vida es difícil, hay que vivirla todos los días como es, con las entregas que uno hace desde la posición, aunque no parezca, de mujer, de esposa, todas esas cosas que uno hace, de cuidadora, de equilibrio de una casa, todo eso te acompaña en el turno. Y aunque la gente no lo vea, porque quiera ver también la literatura, eso está en su poesía. Pero no como una denuncia ni como nada, sino como parte de su vida. Pero no lo marca con género como la gente supone que
Incluso cuando, bueno, yo fui jurado de ese libro y mi hijo, yo le daba para que leyera los determinados los libros que venían, estaba sola yo en mi casa, qué sé yo. Yo no sabía quién era quién. Y mi hijo le sacó 3 libros. Dice, pero a mí el que me gusta es el del tipo este. El tipo este, fíjate, porque él no caía, Sí, no, no, porque hay un mundo ahí que aunque te esté hablando una mujer de la mesa, de la esposa, tú te confundes porque no es la intención de Charo. Charo tiene un mundo muy, muy complejo y un mundo muy interesante. Yo pienso que a veces es único. La poesía de Charo, Charo no la empuja para nada, sí, a todo lo contrario, lo que hace es echarle un costado. Entonces, pero yo sé que es un refugio, que cuando Charo está hasta aquí, lo que da, no porque escriba solo, porque en el fondo ella sabe que lo que la valida a ella como Charo es su propia escritura. Pero Charo, eso es importante decirlo, Charo es una paveta como pocas, pero en estos tiempos, en ese libro es de una madurez y una limpieza que a mí me costó trabajo encontrar algo que yo decía, Dios mío, ¿cómo se puede escribir así? Y Charo es muy buena editora en eso, la gente no lo sabe mucho, o sea, pero editora de verdad, tú le das a Charo, bueno, los amigos le damos a Charo lo que sea, y Charo sin autosuficiencia ni nada, con un extrañamiento muy grande te dice, ay chica, pero cuando tú pones ese poema que ahí enfrente, me parece que no, yo primero de ella para atrás, y es vital lo que te digo. A lo mejor te lo digo en un tono, no es muy gritando con el gato, mariposeando y haciendo las cosas. Sí, o condenando, ya cuando metiste esto, pero ella te lo dice, siempre busca un espacio. Y lo mismo para toda la inmensa cantidad de trabajo, porque Charo es una mujer metida muy de lleno en la realidad. Y por eso yo pienso que la poesía de Charo en los últimos tiempos me interesa cada vez más. Porque cuando la leo, yo descubro cosas que ni siquiera con la amistad de Charo, y cuando conversamos, salen. Entonces, leerla es entrar en otra Charo también. Por eso yo, entonces siempre que puedo decir, chamo, la verdad dice que es por amistad tenemos mucho. Y conversamos mucho de cosas intrascendentes y de nada. Nosotros jamás en la vida conversamos de poesía. Nunca. Conversamos de la vida. Lo intrascendente, trascendente. Y cuando yo quiero encontrar la poesía, sí, pero lo que quiero decir es que cuando entonces leo la poesía de Charo, es un mundo diferente. Bueno, ya, de hecho, mira. A ver, nosotros nos reímos aquí porque realmente yo soy uno de los primeros que le digo a Charo que por favor que haga un ejercicio en casa para leer poesía, para leerla en público. Porque a veces yo quisiera matarla, es un poema espectacular, un poema maravilloso, y todo el poema empieza a leerlo así, y después lo termina así, y lo pone sobre la mesa el libro antes de leer el último verso, y el último verso se escapa, tú no lo oyes casi, porque ella casi no lo ha dicho. Porque es como que no, ella no, a veces da la impresión en público de que ella no interesa leerlo. Pero ¿por qué haces eso? Porque si todos quisiéramos oír todo el mundo atento, y leer el bajito, y no, después, ya, lo pone aquí. Es su performance, Y tú dices, pero ¿por qué no lo leas? Pero ella siempre así, no es ahora, eso siempre, toda la vida es eso. Pero más, los poemas no son intensos. No, claro. Llevan una dramaturgia y una intensidad que por mucho que ella no quiera estar ahí, ¿entiendes? Ella se lo tiene que poner. Pero ella lo lee como si fuera obligado para... Ya no está leyendo la poesía como si fuera de otra gente. Así mismo. A ver, lo que Es una cosa, eso es una cosa que ya le digo eso, pero bueno, le hemos criticado así y me parece que eso va a durar, se va a perdurar. Pero bueno, hoy se ha lucido, pero bueno, hoy ha leído, pero esa es una cosa, lo otro es que evidentemente, yo lo digo con toda sinceridad, la luz, mira, Charo es mi hermana, toda la vida, 20.000 años amigos. Yo fui su maestra. Así mismo fue. Charo es mi hermana, yo quiero con el alma, pero te digo, Charo tiene una voz, no lo digo porque por Guatacaría tiene una voz en la poesía cubana. Tú lees la poesía de Charo, es una poesía singular, marca una voz realmente, para mí lo es. Y lo otro que quería decir, que lo digo públicamente para
tocarla. Charo tiene un mundo maravilloso, un mundo interior extraordinario, un mundo vivencial, anecdótico, maravilloso, que da para más cosas de las que está haciendo. Desafortunadamente la vida es muy complicada, como la tiene todo el mundo, unos más que otros, pero ella tiene un mundo ahí que tiene que escribir. Se lo estamos diciendo todo el mundo siempre. Yo la tengo cuidado para escribir narrativa, porque ha hecho un libro de cuentos también singularísimo en la literatura cubana, pero tiene posibilidad de escribir cosas que yo las tengo ahí casi coaccionadas para que tenga que escribir una novela que tiene muchas cosas que decir. Y la poesía de Charo realmente merece una atención. Ha tenido en los últimos años, pero yo creo que hace mucho tiempo merece una atención realmente buena. Estos espacios ayudan a eso muchísimo. Yo lo agradezco a ti, no sé, pero realmente lo merece. Y además, hay un detalle que siempre que es llamativo en ti, ¿no? Que es que el que es buen observador, poeta, o sea, cuenta de que eres una persona intensa, pero es una intensidad que tú soterradas, como para que es como ¡ca! Ahí no entra todo el mundo. Pero bueno, Cuando tú no esperas, ahora te luces en un último poema para desmentir a Saúl. Sí, señor. Y bueno, Está bien. Mira, ese que lee Mayla. Sí, Ese. a ver, yo lo voy ahora mismo. Perdóname, pero me empuñé. Creo que te da. lo más que puede pasar es que no tiene el aire. Silencio, silencio. No, de hecho no voy a leer más, pero sí que quiero leer y que leyó Mayla. ¿Por qué? Porque en la edición 0 del festival se hizo una presentación muy bonita del Festival de Poesía de Maná y ella leyó fragmentos de poemas de las personas que estaban y dijo de memoria ese poema íntegramente y lo hizo tan bien Leila, pero tan bien también, de verdad, que yo se lo agradecí tanto. Por eso aquel día en la otra lectura yo dije, voy a leerlo, pero mejor que lo lea Mayla, porque en la otra yo no iba. Y entonces quisiera leer ese poema y un poema que está dedicado a Silfredo y a Liliana Casanilla, pues, que murieron Cercano. Y bueno, siempre voy a agradecer la cubierta a Silfredo. Con Silfredo me quedé con unas cuantas deudas, siempre. Nos quedamos en algunas deudas. Me han quedado muchas deudas con algunas personas que se han ido, con Georgina Herrera, que habíamos coordinado una entrevista de trabajo. Me quedó, bueno, con Lina antes de que, no ahora que murió físicamente, sino antes de que ya muriera. Hace mucho tiempo que Lina Perdió la cordura. había muerto hace mucho tiempo en realidad. Y con Silfredo también me quedaron algunas deudas. Y en fin, entonces quiero leer esos dos poemas. Voy a tratar de leer. No he leído más poemas de este libro porque son muy extensos y sé que tengo los dos críticos aquí de cómo leo. Entonces digo, bueno, no. Es que también a veces me emociona un poquito y se me hace difícil la lectura. Estado de ánimo. Callada, lejana, inmutable, ordinaria, vulgar, experta, neófita, perfeccionista y descuidada, frugal, desatinada, megalómana, triste, enloquecida, genial, desgarradora, lastimosa, embaucadora, desleal, experta, voraz, triunfadora, infiel, honesta, atroz y bella y armoniosa. 2. Tejedora de alfombras, pensadora, ocultista, prostituta, pianista, bailadora de tango, letra muerta, payasa, artículo de feria, naturalista y jardinera, invisible, amiga, proxeneta, pintora, performista, mesera, escanciadora de vinos, cocinera de manjares para perros, tocadora de flauta, estrella del bolero, trazo e invención, modelo de Picasso. Ese debe ser. ¿Verdad? Verificar está dedicado a Silfredo.
Amazonías. Ahora que somos indigentes, la poesía, la razón y la equidad, ¿por qué no hacemos una fiesta con detritos? Ahora que somos indigentes, enloquecidos y perturbados por las contrariedades de este siglo, y van muriendo sin orden los correligionarios, los cofrades, los cúmbilas, los chéveres, se van nuestros hermanos, adelantan los planes sin aviso, abren simulacros de caminos iluminados por el noble deseo de buscar la verdad, a riesgo de dejarnos llorando en los rincones, ciegos e inconformes, disminuidos por el tiempo. Ahora que hemos caído al foso de los desheredados y juntaremos si acaso nuestros huesos para hacer, esta vez sí, los cimientos del edificio de los justos. Muy bueno. ¿Hay quien quiere agregar algo? Sobeida. Es una lectura maravillosa. Me gustaría, pero tengo un turno ahorita y me tengo que ir. Como cosa del destino tuve en mi mente claridad. Puedo trazar un nuevo camino, contando día a día una verdad. El progreso no depende de otros, las ideas te dan libertad. Unidos somos más fuertes que cualquier fuerte tempestad. Trabajamos sin cansancio por ver al hermano sonreír, sabiendo que yo soy el cambio, sí doy más por mi país. Somos hijos de la misma tierra, herencia de lucha cultural. Dejamos en el corazón huella, como en un campo de nopal. Poesía. México despierto. Autor: Janet Tiburcio Márquez. México. Te quiero despierto. Te quiero vibrante. Te quiero libre. Te anhelo fiel, latiendo al ritmo del recuerdo. Camina en el renacer. Corazones de maguey sincretizados. México rompe pactos en el jaguar de las memorias, envuelto en plumas de quetzal, de fuerza y voluntad, motivación en infantes, nación nacida de encuentros, destino, reconciliación, reconocimiento, armadillo, salamandra, dragón azul, naciendo desde el ombligo de la luna. Nace y deja crecer. Vuelo para tus hijas. Metzi, Sistli, Julia, Nora, Ana, María, Fátima, Raquel. Destino en cualquier punto. Oportunidad. Respeto. Identidad. De la tierra de Berardo, Jonás y Cudberto. Nobleza de reyes tienen tus hijos. Patria que inspiras, cancela tributos, cancela tributos. Con la caricia del cielo, creatividad desbordante,
de colores tornasol, arte y cultura, alimento, una mente, iniciación, 4 mentes, planeación, 33, misticismo, 99, fortaleza, 1000 mentes. 1000 mentes. Estamos listos. Que tus hijos se edifiquen en la red de las ideas. Las ideas tienen nombre. Yo lo dignificante. Abre tus alas, Padre. Impulsa el talento. Hermano. Hermana. Recuerda tu nombre. Nación de esperanza. Alimento infinito. México. Te quiero libre. Te quiero despierto. Thank you so much. Writing from Mexico. No te padeas que flechas